Fue un titular que conmocionó a Estados Unidos y al mundo. Una de las mayores estrellas del baloncesto de su época, Kobe Bryant, de los Los Angeles Lakers, murió en un accidente de helicóptero junto a su hija y otras 7 personas. Millones lamentaron la pérdida del superestrella apenas 4 años después de su retiro, pero incluso mientras llegaban homenajes desde todo el mundo. En la ladera del sur de California, donde ocurrió el accidente, los investigadores trabajaban intensamente, reconstruyendo todas las pistas de cómo esto había sido posible. Y la historia que descubrieron era mucho más grande que el propio Kobe. De hecho, es crítica para cualquiera que vuele aviones pequeños y helicópteros, sin importar quién seas o dónde estés. La historia comenzó en el aeropuerto John Wayne del condado de Orange, o SNA, en Santa Ana, California, en la mañana del 26 de enero de 2020. En el helipuerto, un helicóptero de transporte Sikorsky S-76B de 29 años, operado por Island Express Helicopters, esperaba recoger a un pasajero muy famoso. Esa mañana, Kobe Bryant y su hija de 13 años tenían programado volar con otros 2 miembros del equipo de baloncesto de su hija, algunos padres y un entrenador. El destino era la propia Academia Deportiva de Kobe en la ciudad de Thousand Oaks, donde tenía previsto entrenar el partido de baloncesto de los niños más tarde ese día. Ahora, el helicóptero había sido contratado porque conducir desde Santa Ana hasta Thousand Oaks a través del infame tráfico de Los Ángeles habría tomado más de 2 horas, mientras que el vuelo en helicóptero duraría solo unos 30 minutos. Y el alto costo realmente no era un problema para un multimillonario como Bryant. Pero Kobe era famoso por ser muy exigente con los helicópteros. Sabía que tomar vuelos regulares en helicóptero lo ponía en mayor riesgo de accidente que a la mayoría de las personas, y por eso tenía criterios muy estrictos para cualquier empresa o piloto que aceptara volarlo, especialmente a sus hijos. Inicialmente había contactado a una empresa de vuelos charter cuyo estilo de trabajo le gustaba, pero no tenían un helicóptero lo suficientemente grande, así que ofrecieron actuar como intermediarios para encontrar uno. Finalmente, solo encontraron una compañía de helicópteros que cumplía con los estrictos criterios de Kobe en cuanto a tipo de aeronave, reputación de seguridad y cultura empresarial. Y esa compañía era Island Express Helicopters, así que desde ese momento Kobe nunca voló con nadie más. Ahora, el negocio principal de Island Express era realizar vuelos charter entre aeropuertos del área de Los Ángeles y las Channel Islands frente a la costa, de ahí su nombre. Pero también ofrecían vuelos bajo demanda en toda el área metropolitana de LA usando helicópteros de varios tamaños. El tipo más grande de su flota era el Sikorsky S-76, un caballo de batalla probado y confiable, comúnmente usado para transporte VIP y apoyo a plataformas petroleras en alta mar. El helicóptero específico utilizado por Kobe Bryant fue fabricado en 1991 y luego adquirido por Island Express en 2015, tras lo cual fue completamente renovado para hacerlo apto para transporte comercial de pasajeros y VIP. El S-76 tiene en general un buen historial de seguridad, y este helicóptero en particular estaba bien mantenido y en excelente estado mecánico. Al mando del helicóptero ese día estaba un piloto veterano de 50 años con una muy respetable experiencia total de 8.577 horas, incluyendo 1.250 en el S-76. Y además era el piloto jefe de Island Express. Era el único piloto en quien Kobe confiaba para volar a sus hijos sin acompañantes y volaba a la familia con bastante frecuencia. De hecho, se conocían tan bien que, según se reportó, se habían vuelto amigos. Además de ser el piloto jefe, también era instructor certificado de vuelo y tierra, y tenía habilitación por instrumentos que le permitía volar en condiciones meteorológicas instrumentales, o IMC, sin referencias visuales al suelo. Pero las operaciones de Island Express se realizaban bajo reglas de vuelo visual, o VFR, lo que significa que debían mantener contacto visual con el suelo en todo momento y no podían entrar legalmente en IMC. Por lo tanto, el piloto tenía muy poco tiempo real por instrumentos, apenas 75 horas, de las cuales solo 7 fueron en IMC reales. El resto había sido simulado usando una capucha para bloquear la vista por las ventanas, y usarla es una técnica común de entrenamiento porque puede simular condiciones instrumentales incluso en un día soleado. Y eso permite realizar entrenamiento por instrumentos en cualquier momento sin esperar el clima adecuado, y además permite restablecer rápidamente las referencias visuales si es necesario.
pero usar una capucha no es tan efectivo para consolidar realmente las técnicas de vuelo por instrumentos como la experiencia real en IMC, por razones que explicaré en breve. En todo caso, el piloto se presentó a trabajar esa mañana sintiéndose bien tras una noche normal de descanso y comenzó a preparar el vuelo charter de Kobe en cuanto llegó a la oficina. El plan era volar desde Santa Ana hasta el aeropuerto de Camarillo, que era el más cercano a la Academia Deportiva de Kobe, transitando por espacio aéreo BFR de baja altitud sobre Los Ángeles, luego a través del espacio aéreo clase C alrededor de Burbank y el aeropuerto de Van Nuys, y luego hacia el oeste a Camarillo siguiendo la autopista US 11 sobre las montañas de Santa Mónica. El día anterior había volado a Kobe al mismo destino, dirigiéndose directamente hacia el oeste desde el centro de Los Ángeles sobre las montañas hasta Camarillo, pero según los reportes meteorológicos de esa mañana, estaba claro que eso no funcionaría. Así que después de trasladar el helicóptero desde Long Beach hasta Santa Ana, el piloto habló con el dueño del intermediario que mencioné antes y le mostró la situación meteorológica en la aplicación ForeFlight que tenía en su celular. Mostraba retornos meteorológicos azules cerca del destino, lo que significaba un techo de nubes entre 1000 y 3000 pies sobre el nivel del suelo. Pero también había retornos rojos sobre el centro de Los Ángeles, Burbank y Van Nuys, incluyendo techos entre 500 y 1000 pies en esa zona y o visibilidad de 1 a 3 millas. El piloto afirmó que quería subir y rodear la zona roja volando hacia el estadio de los Dodgers al este del centro de LA, luego por fuera de Burbank y después de Van Nuys a través de la ruta estatal 118. En ese momento, Burbank reportaba una visibilidad de 3 millas en bruma y nubes a 1100 pies sobre el nivel del suelo, mientras que Van Nuys reportaba el mismo techo y 2.5 millas de visibilidad. El Servicio Meteorológico Nacional también había emitido un aviso AirMet advirtiendo condiciones de vuelo por instrumentos IFR en las montañas de Santa Mónica, con montañas ocultas por nubes y neblina. Ahora, el fenómeno meteorológico dominante aquí era algo llamado capa marina. Básicamente es una capa extensa de niebla o nubes bajas que se desplaza desde el océano hacia tierra cada mañana, algo muy común en las costas de California. En Los Ángeles, en enero, las altas presiones tierra adentro normalmente empujan esa capa marina hacia el mar a media mañana, pero ese día fue inusualmente persistente, creando una visibilidad peor de lo normal en parte de la ruta planificada. La información contenida en el AirMet y las últimas observaciones meteorológicas de los aeropuertos en ruta deberían haber sido proporcionadas al piloto durante un briefing meteorológico previo al vuelo, algo requerido por Island Express. Pero los investigadores después no pudieron encontrar ningún registro de que el piloto hubiera recibido un briefing ese día. Ahora puede que haya accedido a esa información meteorológica a través de ForeFlight en su lugar, pero no se sabe con certeza, ya que esa información no quedó registrada. Así que al final no está claro si el piloto entendía por completo las condiciones meteorológicas hacia las que se dirigía, especialmente en las montañas, donde la elevación del terreno a lo largo de la US 101 estaba muy cerca de los techos de nubes reportados en Burbank y Van Nuys. Penetrar esa zona habría sido difícil bajo las condiciones reportadas, especialmente si iba a cumplir tanto con las reglas de vuelo visual como con la altitud mínima de la compañía de 300 pies sobre el terreno, cuando en realidad se recomendaban 500 o 1000 pies. Aún así, el piloto finalmente le dijo al intermediario que sentía que el vuelo podía realizarse según lo programado. Y el director de operaciones de Island Express también estuvo de acuerdo de manera independiente, lo cual solo demuestra que probablemente ninguno de los dos tenía la información completa sobre el clima real allá arriba en las montañas. Ahora, mantenerse actualizado con este tipo de información es obviamente crucial, especialmente al volar BFR. Pero no es el único punto en el que hay que tener cuidado con la información. Cuando mi equipo y yo investigamos este tipo de videos, a veces terminamos en rincones bastante cuestionables de Internet. Ya sabes, lugares donde podrían pedirte iniciar sesión o dar información para acceder a ciertos artículos e informes. Así que asegurarnos de que no nos hackeen, nos hagan phishing o nos estafen cuando hacemos esto se vuelve una prioridad enorme. Y ahí es donde entra el patrocinador de hoy, NordVPN. Verás, Nord está construido con potentes funciones de ciberseguridad, como por ejemplo su monitor de la Dark Web, que escanea mercados conocidos de datos robados en busca de señales de tu información. Además de su función Threat Protection Pro, que bloquea sitios y descargas sospechosas antes de que puedan convertirse en una amenaza.
Solo en 2025, Nord bloqueó el 85% de los intentos de phishing contra sus usuarios. Y lo mejor es que todas estas funciones de ciberseguridad funcionan en segundo plano, incluso si no estás conectado al VPN en sí. Pero a mí personalmente me encanta poder usar ese VPN cuando viajo para ver deportes, por ejemplo. Como en los Juegos Olímpicos recientes, donde la cuñada de mi hermana ganó el oro en curling. Ahora, si tú también quieres todo esto, obtendrás 4 meses extra gratis cuando te registres al plan de 2 años usando este código QR o entrando a nordvpn.com/mentorpilot. Y recuerda, Nord siempre te dará una garantía de devolución de dinero de 30 días, así que no pierdes nada por probarlo. Gracias, Nord. Ahora volvamos al video. Poco antes de las 09:00 hora local, Kobe Bryant y el resto de los pasajeros llegaron al aeropuerto y abordaron el helicóptero, acomodándose apretados en 2 bancas de 4 asientos lado a lado en la cabina. Al frente, el piloto iba sentado en el asiento derecho, que es el asiento del capitán en la mayoría de los helicópteros, mientras que el asiento izquierdo estaba vacío. Ahora, aunque muchos operadores del Sikorsky S-76 usaban tripulaciones de 2 pilotos, estaba aprobado para operaciones con un solo piloto e Island Express solo proporcionaba 1, a menos que el cliente pidiera específicamente 2. Así que después de completar las comprobaciones previas al vuelo y verificar que todos estuvieran asegurados, se encendieron los motores y el piloto pronto levantó el colectivo y despegó del helipuerto, inicialmente rumbo al noroeste sobre Los Ángeles hacia el primer punto de referencia importante, el Dodger Stadium. Ese primer tramo se completó sin novedades, y el piloto no tuvo problemas para mantener suficiente separación con el terreno sin meterse en la capa de nubes que tenía encima. Así que simplemente iban crucereando sobre la enorme extensión urbana de LA a entre 140 y 150 nudos. 13 minutos después del despegue, mientras estaba en el área del Dodger Stadium, el piloto llamó por adelantado a la torre del aeropuerto de Burbank y solicitó una autorización BFR especial para atravesar su espacio aéreo. Una autorización BFR especial concede permiso a un vuelo BFR para entrar en espacio aéreo controlado cerca de un aeropuerto bajo condiciones meteorológicas que no cumplen por completo los mínimos del VFR básico. Para eso, las operaciones de helicópteros en el espacio aéreo cercano a Burbank necesitaban una visibilidad de 3 millas o más. Pero la visibilidad en Burbank ya había bajado a solo 2.5 millas, así que el piloto tuvo que solicitar la autorización BFR especial para poder continuar. Ahora, esto era algo bastante rutinario en la región de Los Ángeles, así que la solicitud no era inusual por sí sola. Pero el hecho de que las condiciones hubieran empeorado en Burbank quizá debió empezar a despertar dudas en el piloto sobre cómo serían el clima y la visibilidad a lo largo de la ruta de la US-101 sobre las montañas. En todo caso, la torre de Burbank no concedió de inmediato la autorización BFR especial debido a tráfico en conflicto. En cambio, le indicaron al helicóptero que mantuviera espera sobre Glendale, justo fuera del espacio aéreo de Burbank, mientras se liberaba espacio. Y mientras el helicóptero está en este patrón de espera, quiero abordar un par de preguntas que tal vez ya estén empezando a surgir aquí. La principal es por qué el piloto decidió emprender este vuelo en primer lugar, cuando sabía que había techos de nubes bajos en las montañas a lo largo de su ruta de vuelo. Ya mencioné la información meteorológica incompleta, pero eso por sí solo simplemente no lo explica todo. Un mito que surgió en un intento de responder esta pregunta fue que el piloto fue presionado para completar el vuelo, ya fuera por Island Express, por el intermediario o por el propio Kobe. Pero la verdad es que la NTSB no pudo encontrar ningún registro ni indicio de presión externa que pudiera haber llevado al piloto a asumir este riesgo. De hecho, la evidencia apunta a lo contrario. Todos los demás pilotos de Island Express que fueron entrevistados dijeron que la compañía respaldaba por completo cualquier decisión de retrasar o cancelar un vuelo por el clima. Y el registro muestra que durante los últimos varios años hubo más de 150 cancelaciones relacionadas con el clima, una de las cuales incluso involucró a Kobe Bryant. Además, los pilotos reportaron que en ninguno de esos más de 150 casos un cliente se había quejado o les había pedido intentar hacer el vuelo de todos modos. Recuerda, Kobe sabía que volar en helicópteros podía ser riesgoso, así que con su hija a bordo habría sido impensable que intentara imponerse sobre un piloto que creyera que no era buena idea volar. La aerolínea incluso tenía reuniones de seguridad regulares en las que animaban a sus pilotos a detener un vuelo, aterrizar en el aeropuerto más cercano y pedirles un taxi a los pasajeros si el clima empezaba a ponerse demasiado comprometido.
Y nadie que habló con la NTSB había presenciado personalmente que este piloto en particular incurriera en algún tipo de conducta arriesgada. Así que eso nos lleva a la pregunta obvia. Entonces, ¿por qué lo hizo? Bueno, la respuesta aquí probablemente sea que solo porque no hubiera nada externo presionándolo, no significa que el piloto no sintiera presión por llevar a sus pasajeros a destino a tiempo. De hecho, la presión autoimpuesta puede ser tan peligrosa como la presión externa. Los pilotos siempre queremos llevar a nuestros pasajeros a su destino previsto porque tenemos toda clase de emociones enredadas con ese objetivo. Cosas como el orgullo y nuestro propio sentido de legitimidad pueden depender de completar esa misión, especialmente en misiones íntimas como esta. Pero lo que realmente quiero enfatizar aquí es que este tipo de presión puede pasarle a cualquiera. Realmente no necesitas tener a alguien como Kobe Bryant en el asiento de atrás para sentirla. Esto también podría pasar si esa persona es uno de tus mejores amigos, tu mamá o incluso alguien que ni conoces. Y a veces incluso puede pasar cuando vuelas sin pasajeros en absoluto. Ahora, la forma de combatir esta presión es fijando mínimos estrictos para ti mismo. Tienes que decirte a ti mismo que si la visibilidad es peor que X o el techo de nubes está por debajo de Y, entonces simplemente no voy. Aterrizaré el avión o el helicóptero y pediré un taxi. Y si alguna vez piensas que estás decepcionando a alguien, solo pregúntate, ¿tu pasajero querría que asumieras este riesgo? Probablemente no, ¿cierto? Ahora, también quiero mencionar que Island Express en realidad había creado un marco que debió ayudar a este piloto a resistir la presión y evitar asumir este riesgo. La compañía exigía a sus pilotos llenar un formulario de análisis de riesgo antes de cada vuelo, en el que marcaban casillas para ciertos factores de riesgo que correspondían a determinadas acciones de mitigación obligatorias. En este caso, el piloto había marcado la casilla de techos de nubes por debajo de 2.000 pies, pero no marcó las casillas de VFR especial en ruta y visibilidad por debajo de 3 millas, aunque las condiciones reportadas en Van Nuys sí cumplían los criterios para esas casillas. Ahora, si lo hubiera hecho, ese formulario le habría indicado preparar un plan alterno para el vuelo en caso de que las condiciones no le permitieran seguir la ruta prevista, lo cual habría sido excelente, porque eso era lo que de todas formas debía haber hecho. Este formulario era simplemente un recordatorio constante para hacerlo cuando las condiciones alcanzaban ciertos umbrales. Pero tristemente, en este caso en particular, el piloto nunca creó un plan B, al menos ninguno del que tengamos conocimiento. Si lo hubiera hecho, probablemente le habría resultado psicológicamente mucho más fácil cambiar de planes una vez se diera cuenta de que las condiciones podían ser demasiado malas en las montañas. Y eso también habría significado que podría haber advertido a los pasajeros sobre esa posibilidad, para que no llegara como una sorpresa ni como una decepción. Pero ahora, sin ese plan B, aumentó el costo mental de tomar una ruta menos directa o aterrizar el helicóptero antes del destino, y por lo tanto también aumentó el riesgo de tomar una mala decisión al continuar. Eso es lo que en la industria llamamos sesgo de continuación del plan, que es lo mismo que Get There It Is, del que he hablado en algunos de mis videos anteriores. Sin embargo, al final la NTSB concluyó que la aerolínea aún no estaba haciendo lo suficiente para asegurar que sus pilotos llenaran correctamente los formularios de gestión de riesgo y tomaran las acciones recomendadas. Lo cual es importante porque sin ese seguimiento, los formularios simplemente se convierten en papeleo inútil que el piloto omitirá a voluntad, que probablemente fue lo que también pasó aquí. Pero incluso si no vuelas para una compañía que te da formularios de análisis de riesgo antes de cada vuelo, algo bastante inusual en chárteres pequeños como este, sigue siendo una mejor práctica tener siempre un plan B. Eso es lo que siempre hacemos en las aerolíneas, y si eres piloto privado o vuelas para una compañía pequeña, definitivamente también deberías hacerlo. En cualquier caso, de vuelta a bordo del helicóptero, mientras aún esperaba autorización para entrar al espacio aéreo de Burbank, el piloto le preguntó al controlador cuál era la altura de los topes de las nubes. Y enseguida le informaron que los topes estaban reportados en 2.400 pies, lo que significaba que las nubes solo tenían entre 1.000 y 1.300 pies de espesor, algo típico de una capa marina. El controlador también añadió que el piloto debía esperar seguir hacia el norte por la Interestatal 5 antes de girar al oeste por la Ruta Estatal 118 al norte del aeropuerto de Van Nuys por razones de tráfico, y al piloto le pareció bien, porque eso era realmente lo que ya pensaba hacer. Después de 11 minutos en espera, es decir, a las 09:32, el controlador de Burbank finalmente le concedió al piloto una autorización BFR especial por la ruta previamente especificada.
Y añadió que el clima actual, tanto en Burbank como en Van Nuys, seguía siendo de 2.5 millas de visibilidad y un techo de nubes de 1.100 pies. El piloto reconoció esto y luego siguió por la Interestatal 5 y la Ruta Estatal 118 según la autorización, antes de contactar a Van Nuys a las 09:35 para solicitar otra autorización BFR especial, idéntica a través del espacio aéreo de esa torre. Esta también fue concedida, así que el piloto ahora siguió la SR-118 hacia el oeste pasando Van Nuys antes de descender hacia el sur rumbo a la US-101 para el tramo final sobre las montañas. En ese punto, Van Nuys transfirió el helicóptero a la instalación Tracon del sur de California, que era responsable del espacio aéreo hacia el oeste, y el piloto los contactó a las 09:40. Luego le dijo al controlador de Tracon que en ese momento estaba volando en condiciones BFR a 1.500 pies y que planeaba continuar hacia Camarillo. El controlador de Tracon respondió que muy probablemente perdería contacto por radio y radar con el helicóptero sobre las montañas, y que el piloto debía cambiar su código de transpondedor a 1200, que es el código para tráfico BFR no controlado. Ahora, el controlador esperaba entonces que el piloto contactara a la torre de Camarillo después de eso, lo que significaba que su dependencia no volvería a hablar con este helicóptero. Poco después de esa conversación, a las 09:42, el piloto interceptó la US-101 y comenzó a seguirla hacia el oeste dentro de las colinas, sin tener idea de que este era un error que finalmente condenaría a todos a bordo. Mientras el helicóptero continuaba hacia el oeste, testigos a lo largo de la US-101 lo vieron pasar por encima, avanzando a toda velocidad justo por debajo de la base difusa y brumosa de las nubes. Tanto los testigos como algunas grabaciones de cámara de la zona mostraron condiciones marginales en ese momento, con un techo poco definido en medio de mucha bruma y neblina. A partir de fotografías y videos, los investigadores estimaron que la visibilidad hacia adelante era de apenas alrededor de 1 a 1,5 millas en ese punto, y las cimas de las montañas circundantes estaban completamente ocultas. Ahora, justo más adelante en esta ruta, el helicóptero también enfrentaba un fenómeno meteorológico local, conocido por meteorólogos familiarizados con la zona, pero posiblemente no por el piloto. Verás, bajo condiciones de capa marina como esta, el aire frío debajo de la capa podía quedar atrapado en un punto bajo a lo largo de la US-101, justo al oeste de Calabazas. Y eso podía causar una visibilidad local mucho peor en esa zona que en los alrededores. Ahora, el piloto podría haber tenido más tiempo para darse cuenta de que las condiciones estaban empeorando al acercarse a esta área, si no fuera porque seguía manteniendo la velocidad de crucero estándar de 140 nudos. La guía de la FAA para operaciones de helicópteros en UFR marginal insta a los pilotos a reducir la velocidad a entre 60 y 100 nudos al aproximarse a una zona de visibilidad reducida. Y se supone que eso debe hacerse para aumentar el tiempo disponible de reacción si las condiciones empeoran repentinamente por debajo de niveles aceptables. Así que si este piloto hubiera reducido la velocidad e intentado evaluar objetivamente en qué se estaba metiendo, tal vez en este punto habría dado la vuelta, pero en cambio simplemente siguió adelante. La presión autoimpuesta, la falta de un plan B y posiblemente cierta complacencia causada por su familiaridad con la ruta, ahora lo condujeron a él y a sus pasajeros directamente hacia esta trampa. Pero para entender cuán mortales pueden ser este tipo de condiciones y por qué, quiero hablar de algo que en la industria llamamos BFR en IMC. Este es un evento en el que un piloto operando bajo reglas de vuelo visual, es decir, volando con respecto a referencias visuales fuera del avión, entra repentinamente en un área de condiciones meteorológicas instrumentales. Cuando esto le pasa a un piloto que no tiene habilitación por instrumentos, es una de las situaciones más peligrosas que se pueden encontrar, ya que conlleva riesgos extremadamente altos de desorientación e ilusiones físicas. Verás, sin referencias visuales, el sistema vestibular humano no puede distinguir entre la gravedad y la aceleración, y por lo tanto pierde rápidamente su capacidad de determinar su orientación en el espacio. Y si crees que la solución es tan simple como mirar tus instrumentos, puede serlo, pero normalmente no lo es. Cuando los pilotos obtenemos nuestra habilitación por instrumentos, tenemos que pasar por un entrenamiento riguroso que nos enseña a ignorar las señales vestibulares y en su lugar concentrarnos en mantener un escaneo estricto de instrumentos que nos permite reconstruir nuestra imagen mental de cómo estamos orientados. Así que un piloto sin este entrenamiento que entra en IMC tendrá dificultades para mantener el avión en rumbo y nivelado, aunque sepa que debe confiar en sus instrumentos.
simplemente no es nada instintivo. Además, en el momento en que un piloto así aparta la vista del indicador de actitud por cualquier motivo, esas poderosas señales vestibulares empezarán a empujar al cerebro a hacer entradas correctivas. Y antes de que te des cuenta, estarás metiendo el avión inconscientemente en una espiral. De hecho, por esta misma razón, es muy difícil cruzar un campo con los ojos cerrados. Si alguna vez lo intentas, descubrirás que prácticamente siempre terminarás caminando en círculos. En aviación, este efecto es tan peligroso que los accidentes de VFR en IMC son en realidad la principal causa de muertes entre pilotos privados prácticamente en todo el mundo. Los estudios incluso han demostrado que en accidentes de VFR en IMC, el tiempo promedio entre entrar en IMC y perder el control o impactar el terreno es de apenas 178 segundos, lo cual es verdaderamente aterrador. Ahora, a veces la respuesta de la gente ante estas estadísticas es decir, bueno, yo simplemente no volaré hacia IMC. Pero no siempre es tan simple. Algunos accidentes de VFR en IMC son causados por pilotos que imprudentemente vuelan hacia IMC evidente, pero la mayoría en realidad no. Más bien ocurren porque las condiciones resultan ser peores de lo pronosticado. Y eres demasiado lento para reconocer que lo que quizá hace un momento eran buenas condiciones VFR ahora se están convirtiendo en IMC a tu alrededor. Además, a veces los pilotos siguen volando en este tipo de condiciones porque creen que una mejor visibilidad está justo a la vuelta. Pero incluso si así fuera, solo un par de minutos en IMC pueden ser fácilmente fatales. Pero ahora quizá estés pensando, ¿no tenía el piloto del helicóptero de Kobe una habilitación por instrumentos? ¿No debería significar eso que podía volar en IMC si era necesario? Bueno, la respuesta a eso es, una vez más, que no es tan simple. De hecho, casi un tercio de los accidentes de VFR en IMC involucran a un piloto con habilitación por instrumentos. Y las dos cosas que realmente permiten que un piloto vuele con seguridad en IMC son una mentalidad instrumental, así como experiencia reciente. Ahora recuerda cómo este piloto solo tenía 7 horas de tiempo real por instrumentos y como casi nunca se encontraba con IMC fuera del entorno de entrenamiento, ya que Island Express solo realizaba vuelos VFR. Bueno, debido a eso, lo más probable es que sus habilidades de vuelo por instrumentos estuvieran bastante oxidadas y, para empeorar aún más las cosas, hay pocas probabilidades de que hubiera desarrollado una mentalidad IFR antes de este vuelo. Incluso pilotos IFR experimentados pueden meterse en problemas en IMC durante un vuelo VFR, cuando están en mentalidad VFR, con lo que quiero decir que están concentrados en mantenerse alejados de las nubes y mirar hacia afuera. Y luego, a medida que las condiciones empiezan a deteriorarse, esta tarea se vuelve cada vez más compleja y exigente, hasta que de repente están en IMC, pero su atención sigue enfocada 100% en intentar ver el camino hacia adelante en lugar de pasar a sus instrumentos. Así que el punto que intento plantear aquí es que un piloto realmente tiene que estar mentalmente preparado para el vuelo por instrumentos para que éste tenga éxito. Ahora, en el mundo de las aerolíneas donde yo opero, todo lo que hacemos es IFR. Así que desde el momento en que despegamos hasta el momento en que vemos la pista antes de aterrizar, simplemente estamos mirando nuestros instrumentos. Así que eso significa que cuando volamos hacia IMC o nubes o donde sea que pueda ser, estamos tan preparados para eso que no hace absolutamente ninguna diferencia. Pero lo último que quieres hacer es intentar establecerte en instrumentos después de que ya hayas perdido referencias visuales en un vuelo VFR, porque para ese punto tienes muy poco tiempo antes de empezar a perder la orientación. Y con eso en mente, volvamos a la historia. Mientras el piloto seguía avanzando por las colinas, el terreno debajo de él empezó a elevarse hasta que la distancia entre el terreno y la base de las nubes quedó muy cerca de la altura mínima operativa de la compañía de 300 pies. Ahora, el piloto quizá esperaba que aún pudiera pasar apenas por debajo de la base de las nubes, pero esa esperanza se desvaneció solo unos segundos después cuando coronó el punto alto y llegó a ese punto bajo donde se había acumulado el aire frío. Recuerda el que mencioné antes. Un testigo describió haber visto el helicóptero desaparecer en lo que parecía una pared de nubes, bloqueando por completo la vista hacia el oeste. Y con la visibilidad ya restringida a apenas 1 milla más o menos, y a una velocidad hacia adelante de 140 nudos, el piloto no habría tenido tiempo suficiente para verlo venir hasta que de repente ya estuviera dentro de eso. Dentro de los 2 segundos desde que el testigo vio desaparecer el helicóptero, el piloto llamó al controlador de tracón y le dijo que ahora estaba en IMC,
y que planeaba ascender por encima de la capa. Pero eso no era para lo que se entrenaba a los pilotos en una situación de VFR en IMC. Más bien, a los pilotos se les había enseñado que entrar en IMC es una emergencia que requiere aviar y navegar antes de intentar comunicarse. En Island Express, el procedimiento específico era usar el indicador de actitud para lograr vuelo nivelado con entradas de cabeceo y alabeo, ajustar la potencia del motor a 70 a 75% de torque, establecer un ascenso positivo a 75 a 80 nudos en el rumbo actual, y hacer virajes solo si era crítico para evitar obstáculos conocidos. Ahora, una vez que el helicóptero estuviera establecido en esta configuración, lo que debería tomar apenas unos segundos, entonces el procedimiento pedía conectar el piloto automático, permitiendo que sacara al helicóptero de la zona de IMC antes de que el piloto tuviera tiempo de desorientarse. Y de forma crítica, solo después de verificar que el piloto automático estaba llevando al helicóptero a un lugar seguro, el piloto debía llamar al control de tránsito aéreo, declarar una emergencia y especificar que había un vuelo VFR en IMC. Pero como dije, eso no fue lo que hizo este piloto. En cambio, intentó iniciar el ascenso y reportarlo a ATC al mismo tiempo. Esto resultó doblemente inapropiado, porque Tracon ya no le estaba prestando servicios, algo que él había reconocido apenas un par de minutos antes. La guía de la FAA en realidad advertía que en esta situación tu primer instinto probablemente sería llamar a ATC por el deseo natural de buscar ayuda en una situación estresante. Así que el hecho de que hiciera esta llamada pese a su entrenamiento sugiere que ahora estaba bajo un nivel muy alto de estrés. Para empeorar aún más las cosas, durante los minutos previos se había producido un cambio de turno en Tracon, así que el controlador que ahora escuchó esta llamada no era el mismo con el que había hablado un minuto antes. Este nuevo controlador no tenía idea de quién era ni de dónde estaba, porque su helicóptero aparecía en el radar como una aeronave VFR genérica con código 1200. En otras palabras, no era su responsabilidad, así que para poder ayudar al piloto, primero tenía que identificarlo en el radar. Y la forma en que los controladores hacen eso es indicándole al piloto que haga squawk ident en el transpondedor. Eso requería que el piloto presionara un botón ident en el panel del transpondedor, resaltando el código del transpondedor de la aeronave en la pantalla de radar del controlador. Pero eso también requería que el piloto encontrara ese botón. Así que eso fue exactamente lo que ocurrió, y en ese momento el helicóptero iba en un ascenso de 1500 pies por minuto, lo cual era mucho más rápido que la razón de ascenso especificada en el procedimiento de emergencia de VFR en IMC. Eso volvió a sugerir que el piloto estaba bajo estrés, quizá incluso entrando un poco en pánico y definitivamente no siguiendo su entrenamiento. Es posible que recordara que los topes de las nubes no estaban muy por encima de él, así que tal vez pensó que si ascendía lo suficientemente rápido podría salir de nuevo a condiciones visuales antes de tener tiempo de desorientarse. Pero cuando el controlador ahora le pidió que hiciera squawk ident, tuvo que apartar su atención del indicador de actitud para encontrar y presionar ese botón ident. Y en ese breve momento de distracción, la desorientación tomó el control. Solo un par de segundos después, el helicóptero dejó de ascender a una altitud de 2.370 pies y luego empezó a descender. Hasta ese punto, el piloto también había estado en un viraje a la izquierda que seguía muy de cerca la US-101, lo que sugiere que aún tenía cierto sentido de su posición con respecto a los puntos de referencia ahora invisibles. Pero eso también cambió. Casi exactamente al mismo tiempo que el helicóptero comenzó a descender, el viraje a la izquierda aumentó, apartándose de la ruta de la US-101 y entrando en una espiral cada vez más cerrada. El controlador le pidió al piloto que indicara sus intenciones, y él respondió que estaba ascendiendo a 4000 pies. Pero en ese momento, el helicóptero en realidad estaba descendiendo rápidamente, lo que simplemente demuestra que el piloto ya estaba gravemente desorientado. Aquí lo más probable es que estuviera experimentando dos ilusiones vestibulares al mismo tiempo. La primera era la ilusión somatográfica, que ocurre cuando el sistema vestibular interpreta la aceleración hacia adelante como un cabeceo arriba, haciendo que el piloto crea que el avión está ascendiendo cuando en realidad está acelerando hacia abajo. Y la segunda se conoce como the lens, que ocurre cuando el cerebro se ajusta a una inclinación continua y reinterpreta esa orientación como las alas niveladas nuevas, haciendo que el piloto aumente erróneamente aún más el ángulo de inclinación para continuar el viraje.
Así que, afectado por ambas ilusiones e incapaz de reorientarse hacia una mentalidad de instrumentos bajo un estrés extremo, el piloto ahora probablemente no tenía idea de que estaba descendiendo en espiral directamente hacia el costado de una montaña. Ahora, en respuesta al reporte del piloto de que estaba ascendiendo a 4.000 pies, el controlador le preguntó qué pensaba hacer una vez llegara a esa altitud, pero no hubo respuesta. Casi en ese mismo instante, un testigo en un sendero para bicicletas cerca de la US-101 vio al helicóptero descender repentinamente desde las nubes densas a alta velocidad antes de impactar el costado de una montaña y explotar. El testigo llamó de inmediato a los servicios de emergencia y luego corrió hacia la escena para buscar sobrevivientes, pero desafortunadamente los 9 ocupantes, incluidos Kobe Bryant y su hija, habían muerto instantáneamente en el impacto. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte determinó que la causa del accidente fue la decisión del piloto de continuar el vuelo en VFR hacia un área de visibilidad en deterioro hasta perder las referencias visuales y desorientarse. Citaron el sesgo de continuación del plan y la presión autoimpuesta por completar el vuelo entre las razones de la decisión equivocada del piloto. Los investigadores también encontraron que, aunque Island Express había ido más allá de los requisitos regulatorios al adaptar un sistema de gestión de seguridad para abordar proactivamente los problemas de seguridad, el sistema no se había implementado por completo. Y como resultado, no detectó que los pilotos no estaban haciendo preparaciones adecuadas para vuelos en clima marginal. Pero este accidente ilustra un problema que va mucho más allá de esta compañía y de este piloto. La realidad es que este tipo de accidentes les ocurre con bastante frecuencia a pilotos privados y chárteres pequeños, cobrando muchas vidas a lo largo de los años, incluidas las de otras celebridades como John F. Kennedy Jr. y Buddy Holly. Ahora, elegí destacar aquí en este canal el accidente de Kobe Bryant, porque sirve como un ejemplo famoso de los peligros del vuelo VFR en IMC, incluso si tienes habilitación por instrumentos y estás volando una aeronave capaz de operar IFR. Así que, si eres un piloto privado o vuelas para una compañía que opera vuelos VFR, la mejor forma de evitar esto es establecer mínimos claros y cuantificables para ti mismo en términos de visibilidad y techo de nubes. Y siempre estar preparado para cancelar o aterrizar de inmediato si parece que las condiciones podrían caer por debajo de esos mínimos. Ahora, este fue obviamente un episodio un poco diferente de mis videos habituales orientados a aerolíneas. Por favor, díganme qué les pareció y si quisieran que ampliáramos hacia otras áreas. Ahora tengo un equipo increíble de investigadores y guionistas ayudándome, y podríamos explicar casi cualquier incidente que les interese, así que por favor háganoslo saber. Ahora también quiero mencionarles que realmente me encanta leer todos sus comentarios y sugerencias que llegan en masa apenas publicamos un video nuevo. Solamente observen estos tan buenos. En Mentor Pilot siempre hemos escuchado a nuestra audiencia leal, y eso es lo que nos impulsa a intentar crear el mejor contenido posible. Por favor sepan que nunca daremos por sentada la participación de nuestra comunidad, así que quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles de verdad a todos. Por favor, sigan contándonos lo que piensan, saben y sienten, e intentaré destacar aquí algunos de sus comentarios más sentidos en cada episodio. ¿Quién sabe? Tal vez la próxima vez sea el tuyo. También debo mencionar que la razón por la que podemos hacer esto y pagarle a todo el equipo es por el apoyo de nuestros fantásticos patrocinadores y especialmente de nuestro grupo de Patreon. Y si quieren ayudarnos a continuar, por favor escaneen este código QR o entren a patreon.com/join/mentorpilot para registrarse. Se aprecia muchísimo y además podrán participar en encuentros chéveres, así como ver todos nuestros videos antes que los demás. Mi nombre es Peter Hornfeld y están viendo Mentor Pilot. Que tengan un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima vez. Bye bye.